Buenas de nuevo, crack bursátil. Escucha esto atentamente. And what I found was there's a cycle. There's a big cycle. You know, you start a new world order. In 1945, we began a world order. After the war, they decided how the world would be divided. They created the dollar as the world's reserve currency and so on. And then because there's so much fighting and then you've established a power that is a dominant power, you have a period of peace and prosperity. Recientemente, el famoso inversor Ray Dalio, del que ya hemos hablado en otros vídeos, ha ofrecido una entrevista donde ha estado hablando en profundidad de toda su teoría y análisis sobre el ciclo económico y cómo este está afectando a los mercados financieros. Debemos tener en cuenta que este inversor lleva décadas haciendo estudios y análisis profundos acerca de las mayores crisis sucedidas en la historia. Por ello, es muy interesante conocer la opinión de este inversor sobre en qué punto del ciclo nos encontramos en este momento. Además, Ray comenta otras cosas mucho más profundas que la propia economía, como es el comportamiento humano, reestructuraciones políticas e incluso el conocido como nuevo orden mundial. Y al final de este vídeo mostraremos su cartera al completo. ¡Vamos a ello! Todos conocemos el carácter altruista de Dalio, que tras su gran éxito en el fondo Bridgewater está comprometido a la enseñanza financiera a través de las redes sociales para que todo tipo de personas tengan un mayor conocimiento acerca de los modelos y ciclos económicos que estamos viviendo recientemente. Hace pocos días, en una de sus últimas publicaciones en LinkedIn, alarmó a todo el mundo sobre la lucha que existe entre las clases y poderes de la sociedad, que según su opinión están destrozando a Estados Unidos, especialmente después de las últimas elecciones. Con ello, Ray ha lanzado un serio aviso que dice así: el distanciamiento político ha llevado al país a un punto de inflexión. La gente y los políticos se han lanzado en estos momentos al cuello de los demás en un grado mayor que en cualquier momento de mis 71 años. La forma en que Estados Unidos maneje su desorden tendrá profundas implicaciones para los estadounidenses, otras personas del mundo y la mayoría de las economías y mercados. Y es increíble el gráfico que Dalio ha creado para mostrar cómo el poder económico del país está en decadencia, mientras que China se encuentra en una posición de auge económico, por lo que, según él, Estados Unidos se encuentra en una fase de aumento en la burbuja de deuda mediante la impresión de dinero. Este inversor tituló a este gráfico Círculo detrás del ascenso y la caída de los imperios, donde muestra las fases por las que pasa una potencia hegemónica mundial. Este ciclo comienza por un nuevo orden mundial que trae prosperidad. La codicia en esa prosperidad genera una burbuja de deuda, lo que produce una brecha mayor entre ricos y pobres. En este punto llegamos al fracaso de la deuda por impago, y para solucionarlo se comienza con la impresión de dinero y crédito. Estas inestabilidades pueden dar lugar a revoluciones y guerras, y la última fase es la reestructuración política y de la deuda y el nuevo orden mundial. En estos momentos, Estados Unidos se encuentra en la fase de impresión de dinero y deuda, justo después de la etapa del fracaso de la deuda y solo un estadio antes de lo que Dalio ha llamado revoluciones y guerras. Según sus propias palabras, Estados Unidos se encuentra en esta etapa en la que hay malas condiciones financieras y un conflicto cada vez más intenso. Clásicamente, esta etapa viene después de periodos de grandes excesos en el gasto y la deuda y la ampliación de la riqueza y las brechas políticas, y se da antes de que haya revoluciones y guerras civiles. Estados Unidos está en un punto de inflexión en el que podría pasar de una tensión interna manejable a una revolución, incluso una guerra civil. Por este motivo, Dalio advierte de que lo óptimo sería analizar detenidamente el pasado del país para no repetir aquellos errores y que no se den situaciones extremas que podrían tener graves efectos sobre la población. Las lecciones y advertencias de la historia son claras si uno las busca. En esta entrevista agregó también: debes suscribirte al canal de Invertir en Ti si quieres ser multimillonario como yo. Esa es la verdadera clave del éxito.
Como vemos en este gráfico, Ray señala dónde se encuentra Estados Unidos ahora en relación con dónde ha estado en términos de su deuda y dinero y sus brechas de riqueza e ingresos. La conclusión que saca Ray es que el problema de la deuda y el dinero es el mayor desde la década de 1930 y como vemos aquí, Estados Unidos sigue siendo la potencia líder, pero está en declive y China es un país de rápido crecimiento en poder comparable. Pero, ¿cuál es el motivo de que Dalio afirme que nos encontramos en una de las peores burbujas financieras de la historia? Como ves en esta imagen, la deuda de los Estados Unidos representa casi un 120% del PIB del país, cifra que no se alcanzaba desde el año 1946 tras la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo tremendamente preocupante para Ray, que opinó lo siguiente: lo primero es que el país y la gente están en malas condiciones financieras. La solución rápida es imprimir más dinero y no se puede mejorar el nivel de vida mediante la impresión de más dinero. Puedes redistribuirlo. Ciertamente, el dinero que reciben en forma de cheques pueden gastarlo para ayudar a mejorar su nivel de vida, pero lo que en realidad están produciendo es disminuir el valor del efectivo, disminuyendo a su vez el valor de los bonos, porque los bonos son una promesa de recibir una gran cantidad de moneda. Esto produce un cambio del dinero hacia activos financieros como el oro o las acciones que aumentan su valor ante esta impresión de dinero. Según Dalio, esta cantidad de impresión de efectivo, sumado a la gran deuda del país, está afectando muy negativamente a la economía. Y es que, como bien dice Ray, estos hechos están produciendo que el rendimiento de los bonos estén en uno de los momentos más bajos de su historia. Pero Dalio está mirando más allá del escenario económico actual y se ha dado cuenta de que se aproximan cambios mucho más importantes que una simple crisis. Entre otras cosas, Dalio destaca que Estados Unidos ha recorrido un largo camino desde la posguerra, donde se convirtió en el epicentro del mundo. Aquí vemos como en 1948, 3 años después de la guerra, el 0,1% de la población poseía el 10% de la riqueza. Más tarde, este número se movió hacia abajo, donde tocó fondo en 1978, y después de ese año, el 0,1% de las personas más ricas comienzan un aumento épico que ahora se estima en el 23% de la riqueza del país. Lo que nos sitúa en 2021, donde nos encontramos con la situación de que en los Estados Unidos hay 3 billonarios llamados Warren Buffett, Jeff Bezos y Elon Musk que tienen más dinero que el 50% de la población menos rica de Estados Unidos. Sí, has oído bien, 3 hombres tienen más dinero que 190 millones de estadounidenses. Esta divergencia está siendo cada vez más acentuada, como vemos en esta imagen, y está produciendo ciertas inestabilidades que Ray Dalio tiene muy bien analizadas. Dalio hizo un estudio de más de 50 guerras civiles y revoluciones y llegó a la conclusión de que el indicador más fiable que apunta hacia una guerra civil o revolución es cuando coinciden 3 elementos: la quiebra financiera de un gobierno, una crisis económica y grandes brechas de riqueza. Y este escenario es el que se está dando en la actualidad con todo lo que ya hemos mencionado. Esto se debe a que el gobierno carece de poder financiero y no puede ayudar económicamente a esas entidades del sector privado que el gobierno necesita salvar para mantener el sistema en funcionamiento, o sea que actualmente carecen de poder. Y es lo que estamos viendo exactamente en Estados Unidos a través de la Reserva Federal, que ha desarrollado constantemente una institución tras otra después de los tiempos difíciles, y llegará un momento en el que ya no podrá hacer nada para salvar el sistema, como Dalio explica a continuación. Y luego esto se extrapola y conduce a más deudas. El miedo a los malos tiempos disminuye las oportunidades de pedir prestado y endeudarse, especialmente si tienen una moneda de reserva, porque el mundo quiere ahorrar en esa moneda de reserva y eso hace que el país se endeude cada vez más. Y entonces esas deudas aumentan y producen burbujas que una vez estallan tienden a recuperarse rápidamente, y las burbujas son realmente divertidas, son realmente agradables, son grandiosas. Y continúa: pero luego llegas al punto donde hay un límite para esto, y estas limitaciones comienzan a hacerse evidentes cuando el Banco Central no puede producir dinero y crédito tan fácilmente. Esto comienza cuando alcanzas tasas de interés cero, porque entonces no puedes hacer lo mismo. Y precisamente en el momento actual las tasas de interés son realmente bajas.
Cuando la política monetaria se basa en los tipos de interés y estos tipos de interés dejan de funcionar, pasas al siguiente tipo de política monetaria, que consiste en imprimir dinero y comprar activos financieros. Pero esa compra de activos financieros amplía la brecha de la riqueza, porque aquellos que tienen activos financieros les va mejor que aquellos que no los tienen, y entonces tienes una brecha de riqueza cada vez más amplia. Cuando esto lo sumas a una recesión económica como la que vivimos debido a la pandemia, es una fórmula que produce muchos conflictos. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Si sube los impuestos significa que saca dinero de la economía, y eso no es bueno, es un problema. Y si reduce los gastos también es un problema. Entonces el Banco Central siempre a través de la historia, y esto se remonta literalmente a miles de años, se pone a imprimir más dinero, porque piénsalo, tenemos todos esos cheques en el correo, pero no se los puedes quitar a nadie. Así que sí, es uno de esos momentos. Para ser más específicos, cuando el gobierno se queda sin dinero por operar bajo un gran déficit y tener grandes deudas y no tener acceso a un crédito adecuado, este gobierno solo tiene dos opciones. Puede, 1, subir los impuestos y recortar mucho el gasto, o 2, imprimir mucho dinero, lo que reduce el valor de su moneda. Esos gobiernos que tienen la opción de imprimir dinero siempre lo hacen porque ese es un camino mucho menos doloroso, pero lleva a los inversores a quedarse sin dinero y a nueva deuda que se está imprimiendo. Los gobiernos que no pueden imprimir dinero tienen que aumentar los impuestos y recortar el gasto, lo que impulsa a las personas que sí tienen dinero a salirse del país o a otra jurisdicción, porque pagando más impuestos y perdiendo servicios es intolerable. Si estos gobiernos que no pueden imprimir dinero tienen grandes brechas de riqueza entre sus electores, estos movimientos generalmente conducen a alguna forma de guerra civil o revolución. En resumen, esto nos lleva a lo que Dalio llama un nuevo orden mundial. No sabemos exactamente a qué se quiere referir con esto, si es un cambio en la forma de toma de decisiones de los principales gobiernos o algo más profundo. Lo que es seguro es que Dalio está viendo una gran burbuja financiera y social que podría ser de las peores a lo largo de las últimas décadas y donde podría llegar a suceder algo parecido a una guerra civil en caso de que se dé una situación de pobreza por exceso de impagos o por grandes brechas económicas. Por último, si quieres conocer el portfolio al completo de este famoso inversor y su estilo de inversión, pincha en este enlace y recuerda suscribirte para estar al tanto de todo tipo de información financiera. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo, crack bursátil.